sigue respirando. Pero si en el caso no obtuviéramos que el paciente o expulsa el cuerpo extraño, inicialmente ha iniciado un paro respiratorio, pasan los 5 minutos, el paciente va a perder la conciencia. Pasan 5 o 7 minutos y el paciente va a empezar a tener actividad cardíaca. Entonces pasamos de un paro respiratorio a un paro cardíaco. Entonces, para que ustedes más o menos entiendan de que sí podemos tener pacientes que dejen de respirar, pero sí tienen actividad cardíaca, o lo que en este caso viene a ser el pulso. Entonces, siempre cuando vamos a atender una situación de emergencia, una crisis, lo primero que tenemos que hacer siempre es verificar la seguridad de la escena. No nos expongamos porque al final nosotros nos vamos a convertir nuevamente, o podemos pasar a ser víctimas en vez de rescatadores. Entonces, siempre asegúrense de que cuando ustedes vayan a actuar, la escena sea segura. Hoy día, ¿no? Pónganse el caso, todas las pistas, todas las veredas están mojadas. Alguien por ahí se cae y ustedes en el afán de apoyar van corriendo y se resbalan y ya dejan de apoyar. En este caso necesitan que alguien más los apoye a ustedes. Siempre aseguren su escena. Tengan las condiciones para que no pueda ocurrir un desenlace en ustedes, que pues ustedes son los respondientes, en este caso, los que van a actuar frente a la persona. Lo primero que tenemos que hacer es ver si la persona responde, ¿ya? Ver si la persona está consciente o inconsciente, porque ya les he hecho el ejemplo. Puede ser que el paciente solo esté dormido y ustedes van y dicen, no, el paciente está en paro, y empiezan a hacer compresiones. No se hace eso. Primero hay que asegurarnos de que efectivamente nuestro paciente esté inconsciente. Entonces, por lo tanto, le pediremos, Señor, ¿cómo está? Lo estimularemos, lo moveremos. Aseguramos si nos responde o no. En ese momento que no nos responde, que ya sabemos que está inconsciente, ya pedimos apoyo, ayuda, vengan, ayúdenme, hay alguien que ha perdido la conciencia. Hasta este momento no sabemos si respira y tiene pulso, porque puede ser un síncope, un desmayo. Se desmayó, no está consciente, pero tiene pulso y respira. Activamos el sistema de emergencia, pedimos a alguien, por favor, puedes estar consiguiendo un DEA o un equipo de emergencia, porque todavía hasta ese momento solo estoy viendo si mi paciente está consciente o inconsciente. Seguimos. Entonces, sabemos que nuestro paciente está inconsciente, ahora tenemos que ver dos cosas: pulso y respiración. Entonces, el curso que ustedes están llevando básicamente se va a centrar en ver pulso y respiración. Entonces, vamos a verificar si el paciente tiene pulso, si el paciente respira. Todo eso, el tiempo que nos exige la guía va a ser menos de 10 segundos. En menos de 10 segundos tenemos que ver si nuestro paciente tiene cualquiera de estas dos funciones que estamos evaluando. Tenemos tres situaciones que se van a presentar. El paciente tiene pulso y respira, pero está inconsciente. ¿Qué hacemos? Lo ponemos en posición de seguridad. Lo monitorizamos, lo ponemos de costadito izquierdo para que no se aspire y bueno, esperamos que venga el sistema de ambulancias para evaluarlo. De repente ha estado hipoglicémico, es diabético, ha perdido la conciencia. Por eso son situaciones que ya se van a analizar. Segunda situación, que es lo que ahora nosotros vamos a ver. El paciente no respira, pero sí tiene pulso. En este caso, estamos frente a un paro respiratorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? ¿Ya? Porque la guía del paro respiratorio se basa en eso nomás. El paciente que ustedes identifiquen inconsciente, tiene pulso, pero no respira, ¿qué vamos a hacer? Una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones en un minuto. ¿Ya? Eso, acuérdense eso. En su examen se les va a poner un caso. Paciente que se cae, pierde la conciencia, usted toca el pulso, usted tiene pulso, observa que no tiene respiración. ¿Qué medida usted va a realizar? Se les pondrá, ¿no? Empezar a hacer compresiones, desfibrilar al paciente, colocar amiodarona, colocar lidocaína o ventilar cada 6 segundos. Entonces, ¿ustedes qué colocarán? Hacer RCP. No, ventilar cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto, chicos. ¿Ya?
Las preguntas van a ser así. Y es más, ya les estoy dando las preguntas. ¿Qué además de hacer las ventilaciones? Vamos a hacer esto por un periodo de 2 minutos. Y cada 2 minutos vamos a checar si el paciente sigue con pulso. ¿Por qué? Porque el paciente puede pasar de paro respiratorio puede pasar a paro cardíaco. Entonces, sí o sí tenemos que estar chequeando cada 2 minutos. Si el paciente no vuelve en sí, no recupera la conciencia, hay que estar chequeando cada 2 minutos si el paciente sigue con pulso. Porque en esos 2 minutos puede degenerar y llevar paro respiratorio y continuar a paro cardíaco. Y hacer los dos, paro cardio y respiratorio, pues, ¿no? Que es lo que ustedes escuchan. ¿Murió por qué? Por paro cardio y respiratorio, porque es un binomio. En este caso, por lo que ustedes han escuchado, por la guerra que está haciendo Trump con todo el mundo, por el fentanilo, en este caso el fentanilo es un opioide. El efecto adverso de los opioides es que deprimen la parte respiratoria, el paciente deja de respirar. Entonces el antídoto para los opioides, en este caso paciente que consume fentanilo, petidina, morfina, oxicodona, pentotal, etc., el antídoto va a ser la naloxona. Lamentablemente, bueno, nosotros lo vamos a conocer como teoría porque en Perú no existe naloxona. ¿Ya? Es parte teórica que ustedes tienen que tener. En Perú no tenemos la naloxona. ¿Ya? En Estados Unidos sí, porque bueno, es frecuente casos de intoxicación. No quiere decir que acá en Perú no se dé, sí se dan casos de intoxicación por fentanilo, sobre todo personal de salud que tiene acceso al fentanilo. ¿Ya? Las personas habituales fuera del ámbito hospitalario, del área de la salud, no conocen pues esta droga, el fentanilo, usan otro tipo de drogas psicodélicas para la diversión, etc. Pero el personal de salud sí tiende a tener efectos con los opioides, ¿no? Sobre todo por ser todos los que están ligados con el uso de estos, ¿no? Oncólogos, médicos internistas, anestesiólogos, tienen bastante acceso a esto. Y bueno, el otro, para que ustedes se recuerden siempre, porque esto también ya va a ser parte de la tercera unidad, el paciente que no respira y no tiene pulso. En ese caso sí, iniciamos RCP. La parte inicial que nosotros nos compete, bueno, hasta antes de este curso era hacer 32, ¿no? 30 compresiones, 2 ventilaciones. Pero a partir de este curso ustedes ya van a hacer soporte vital avanzado. Que quiere decir que inicialmente cuando ustedes estén solos harán esto 32, pero cuando ustedes ya constituyan su equipo de reanimación, ustedes tengan su equipo que se encarga de la vía aérea, las compresiones, de traer el monitor, el líder, el que anota, el que canaliza la vía, ustedes van a pasar de hacer esto 32 a tener sus ciclos de 2 minutos. ¿Ya? Entonces, esta sí se hace los 32 por una parte inicial, pero ya cuando ustedes constituyen su equipo, ya manejamos los tiempos de 2 minutos, que va a ser nuestra secuencia o los tiempos que siempre vamos a manejar. Entonces ustedes acuérdense, ¿cuánto tiempo tenemos para chequear el pulso? 10 segundos. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer compresiones? 2 minutos. ¿Cuánto tiempo vamos a evaluar el pulso? Después de 2 minutos. Son estos minutos, chicos, los que vamos a manejar en el algoritmo. El algoritmo que dice, hagamos por 2 minutos compresiones. ¿Cuándo vamos a chequear el pulso? Después de 2 minutos. En paro respiratorio, ¿después de cuánto tiempo voy a checar nuevamente el pulso? 2 minutos. ¿Ya? Acuérdense, son los tiempos que ustedes tienen que manejar o acordarse. Compresiones por 2 minutos. Revisión de pulso, respiración en menos de 10 segundos. Voy a chequear el pulso, ¿cuánto? Después de 2 minutos. ¿Ok? Ya les estoy dando las fijas. ¿Eh? Si ustedes no se acuerdan, 2 minutos o 10 segundos. Bueno, acá la parte sí es desfibrilable, no desfibrilable. Eso ya lo vamos a ver en la tercera unidad. Pero lo que a nosotros nos interesa es ahora esta parte, ¿no? Asegurar la vía escena, paciente inconsciente, buscar pulso y respiración. Si no respira, pero si tiene pulso, hacemos ventilaciones de rescate. En eso se basa lo que viene a ser el paro respiratorio. Pero tenemos que ver algunas causas que llevan al paciente que va a llegar a un paro respiratorio. Entendamos la parte normal, la parte fisiológica. Nosotros respiramos entre 12 a 20 ciclos por minuto. ¿Ya? Un niño va a respirar mucho más.
25, 30, 35, 55, los recién nacidos. Los pacientes adultos mayores, ancianos, van a respirar igual, entre 12 a 20 ciclos por minuto. ¿Cuánto respiramos en cada inspiración, muchachos? Ustedes han llevado ya fisiología respiratoria. 500, 600 mililitros, ¿no? En cada respiración. Si nosotros sacamos por kilo de peso a alguien que ustedes que pesa 50 kilos, nosotros les vamos a dar en un rango de 6 a 10 mililitros por kilo. Ya, ese es el rango. Si uno pesa 50 kilos, sería entre 300 y 500 su volumen en cada inspiración. Términos que ustedes tienen que recordar: taquipnea, bradipnea, ¿no? Taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria; bradipnea, disminución de la frecuencia respiratoria. Ustedes observarán, evaluarán un paciente y ya no me dirán, doctor, está respirando poco, sino ustedes me dirán, doctor, el paciente está en bradipnea, o el paciente está que respira muy rápido. Ustedes dirán, doctor, el paciente está en taquipnea. Entonces ustedes ya empiezan a tener la terminología médica que es importante para nosotros, para poder comunicarnos, porque de repente ustedes van a llegar al cuarto o quinto año, como lo que ocurre con los chicos, por decir que están llevando cirugía 1, que tenemos nosotros a cargo también, y les preguntamos una pregunta técnica y me dicen, no, el doctor, es que el paciente está mal. Ya, o sea, ya ustedes son estudiantes de medicina, ¿no? Ustedes tienen que decir la parte fisiológica, fisiopatológica, ¿no? No van a decir el paciente está mal, porque el vigilante, el de la puerta, que no está estudiando medicina, también ve a un paciente que está todo ojeroso, tirado, va a decir el paciente está mal, pues doctor. ¿Ya? Entonces no, ustedes tienen que decir, me parece, aparenta, el paciente está en estado de inconsciencia, parece una bradipnea, y ustedes pondrán los demás términos médicos que nos diferencian pues de los demás, muchachos. Tenemos problemas respiratorios, tenemos 3 problemas respiratorios. Déjalo abierto, sí, para que puedan entrar tus compañeros. ¿Ya? Tenemos 3 términos respiratorios, que cada uno va a ir en secuencia. ¿Ya? Uno, dificultad respiratoria, es la parte inicial. Nosotros iniciamos con un cuadro de dificultad respiratoria. El paciente que hace neumonía, el paciente que está con asma, empieza su cuadro siempre con un cuadro de dificultad respiratoria. Cuando ya no puede compensar esa dificultad respiratoria porque ya no puede respirar más, se está cansando, llevamos a la insuficiencia respiratoria. El paciente se está agotando, se está cansando, ya no tiene, los músculos ya no tienen la fuerza para poder generar el gradiente de presión para que el flujo de aire vaya de la atmósfera hacia mis pulmones. Insuficiencia respiratoria. Y en el momento en que se detiene todo el proceso de respiración, vamos al paro respiratorio. Dificultad respiratoria, característicos: el paciente hace mucho esfuerzo por respirar. Ustedes van a encontrarse sobre todo pacientes con asma. ¿Alguien sufre de asma por acá? ¿Ya? Probablemente en este tiempo de alta humedad y altos procesos respiratorios, de bastante contagio, sobre todo los procesos virales, influenza, tienden a hacer más crisis asmáticas. ¿Ya? Entonces, el paciente que tiene asma, de por sí tiene los bronquios que se van reduciendo el lumen. De un lumen normal que viene a ser, se van disminuyendo el lumen de los bronquios. Entonces, el paciente tiene que hacer mayor esfuerzo para que pueda ingresar el aire, porque en el aire está el oxígeno que necesitamos para respirar. ¿Qué es lo que hace el paciente? Empieza a hacer uso de músculos accesorios, ¿no? El aleteo nasal, músculos intercostales se van deprimiendo, empieza a usar músculos que no son propiamente respiratorios, que son músculos de la prensa abdominal, empieza a usar estos músculos, apertura más los labios, la boca para poder ingresar el flujo de aire. Entonces nos encontramos siempre con un cuadro de dificultad respiratoria. El típico cuadro que ustedes van a ver en el paciente asmático. El paciente asmático es característico, cómo va deteriorándose. El paciente con dificultad respiratoria, que generalmente llegan a esto, los pacientes con asma, dificultad respiratoria. Luego pasan a un cuadro de insuficiencia respiratoria. Por más esfuerzo que están realizando el paciente, ya no compensa. La coloración típica que ustedes van a ver en un paciente que no está ingresando a un adecuado oxígeno va a ser la color azulado, ¿ya? Labios azules, los pulpejos de los dedos azules, el lecho unguial van a encontrar ustedes azules.
El paciente empieza a hacer, a eso nosotros le vamos a denominar paciente con cianosis. Paciente empieza a hacer taquicardia, los movimientos torácicos empiezan a disminuirse y puede ser que en un momento no se encuentre el esfuerzo respiratorio, ¿no? Típico del paciente que ya está haciendo insuficiencia respiratoria. Y bueno, nosotros para catalogar, si bien es cierto, clínicamente lo podemos hacer, veo al paciente que todavía está rosadito, está haciendo gran esfuerzo, está en dificultad respiratoria, pero si al paciente lo veo cianótico, con las mucosas azules, los pulpejos de los dedos azules, con alta carga pulmonar, entonces estoy haciendo una clínica y estoy diciendo que este paciente ya está en insuficiencia respiratoria. Pero yo me puedo apoyar de exámenes auxiliares. Entonces nosotros, para ver qué cantidad de oxígeno tiene en la sangre del paciente, porque con eso nosotros vamos a catalogar los grados de insuficiencia, tenemos que sacar un análisis de gases arteriales, se llama AGA, ¿ya? Agarramos una jeringuita en una arteria, sacamos de una arteria sangre y eso lo mandamos a procesar. Y con eso nosotros vemos los niveles de oxígeno y CO2. Ustedes recordarán de la parte de fisiología respiratoria, que ya hicieron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Semestre pasado o este? Pasado, ¿ya? Entonces, parte de su examen, ¿cuánto es la presión arterial de oxígeno en la sangre normal? De 80. Ya, porque acá dice 85. Ah. Por acá está. 80 a 100 milímetros de mercurio, chicos, ¿ya? Son parámetros estos, los cuales ustedes se van a recordar por toda su vida, ¿ya? Estos parámetros que ustedes están teniendo se van a acordar por toda su vida, muchachos. ¿Cuánto viene a ser la presión arterial de oxígeno? De 80 a 100 milímetros de mercurio. ¿Cuánto viene a ser la presión arterial de CO2? 35-45 milímetros de mercurio. ¿Ya? Nosotros necesitamos oxígeno para vivir y tenemos que eliminar el CO2, que es nuestro producto de nuestro desecho, de nuestro metabolismo. Entonces, estas dos variables importantes, si el oxígeno empieza a disminuir, menos de 80, ya estamos entrando en un cuadro de insuficiencia respiratoria. Si el CO2 se empieza a acumular, más de 45, 55, 60, también estamos entrando en un cuadro de insuficiencia respiratoria, porque quiere decir que el paciente no está eliminando adecuadamente el CO2. Entonces, cuando disminuye el oxígeno, insuficiencia respiratoria. Cuando aumenta el CO2, insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Son los dos cuadros en los cuales vemos cómo va alterándose a nivel del laboratorio. Esto es parte de conocimiento para ustedes, porque en la guía, si fuera la guía, ya habíamos acabado la clase. Tenemos que meterle un poco de conocimiento a ustedes para que entiendan la parte fisiopatológica que ocurre en nuestro organismo. Ustedes saben que nosotros tenemos un pH, que es la cantidad de hidrógenos en la sangre, que va entre valores de 7.35 a 7.45. Eso es lo normal, que nosotros tenemos que mantener. Por encima se llama alcalosis, más de 7.45. Y por abajo, acidosis. Ambas situaciones son malas para nuestro organismo, porque nuestras células, para que realicen su función metabólica, necesitan un rango. 7.35 a 7.45. Más de eso no funcionan nuestras enzimas, coenzimas y toda nuestra maquinaria bioquímica. No funciona. Entonces, un paciente con dificultad respiratoria trata de mantener estos valores en el rango. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros le saquemos un AGA a un paciente asmático que inicia su cuadro, primero trata de mantener el oxígeno. Probablemente el oxígeno estará en 90 milímetros de mercurio. Y el CO2 estará en 44. Ahí, está tratando de mantener en ese rango. Pero cuando el paciente ya no puede, a pesar de todo el esfuerzo de su aparato respiratorio, músculos accesorios, que sea, ya no puede mantener este rango, ahí decimos insuficiencia respiratoria. Cuando el oxígeno cae menos de 80, cuando el CO2 sube más de 45. Ahí el paciente, clínicamente ya lo hemos visto, ahora lo estamos viendo en laboratorios. Clínico y laboratorialmente el paciente está en insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es para que ustedes entiendan la diferencia entre dificultad respiratoria e insuficiencia respiratoria. Paro respiratorio, pues ausencia de respiración. El paciente puede presentar pulso, acuérdense,
puede presentar pulso. Si presenta pulso, solo estamos en paro respiratorio. Si no presenta pulso, estamos en paro cardiorrespiratorio. Causas que hemos estado viendo: la insuficiencia respiratoria fase final, paciente asmático que al final se cansa, se agota y hace paro respiratorio. Paciente que se ahoga por cualquier situación, puede estar en líquidos, puede ser un cuerpo extraño, etc. O pacientes que tienen un traumatismo cráneoencefálico, pueden hacer paro respiratorio. Son las principales causas. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Aseguramos la escena, vemos si está inconsciente o inconsciente. Está inconsciente, evaluamos pulso y respiración. Paro respiratorio, paciente no respira y sí tiene pulso. ¿Qué hacemos? Ventilaciones cada 6 segundos, en 10 ventilaciones por minuto, o debemos checar el pulso cada 2 minutos y si hay sobredosis por opioides, usar naloxona. Muy bien, entonces, como les decía, si nosotros solo vamos a ver eso, ahí acabamos. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un paciente en paro respiratorio? Si tenemos acceso a oxígeno, una fuente de oxígeno, un balón de oxígeno, empezamos a proveer más oxígeno suplementario al paciente. La principal causa de obstrucción de la vía aérea, la lengua. Aperturamos la vía aérea para tratar de que existe una buena permeabilización de la vía aérea. Entonces, aperturamos la vía aérea. Si el paciente no está respirando, ventilamos. ¿Qué usamos? El famoso ambú. Ustedes han visto una bolsa que presionamos y una mascarilla, empezamos a dar flujo de aire al paciente. Puede tener restos, porque el paciente puede estar vomitando y con su propio vómito puede haber estado aspirándose. Entonces hay que tener una sondita y aspiramos restos que puedan estar obstruyendo la vía aérea. Y ya nosotros ahora pues también tenemos que hacer uso de los dispositivos avanzados. Máscara laringea, tubo de Mayo, tubo nasofaringio y el tubo orotraqueal, que van a ser, digamos, los estándar para nosotros dar una buena ventilación al paciente. Ustedes probablemente por la pandemia se han comprado su pulsioxímetro, ¿cierto? Sí, por la pandemia todos asustados, de repente estoy bajando la saturación de oxígeno, se compraron, no sabían qué era, pero tiene que ser más del 92% o 95%. Bueno, esto es un aparato muy importante que mide el grado de afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Y cuanto más afinidad y más cargada esté de oxígeno esa hemoglobina, la saturación, pues el valor va a ser más alto. Lo ideal es que sea más del 92%, es lo que nosotros pedimos, más del 92%. ¿Podemos usar oxígeno suplementario? Sí, podemos usar oxígeno suplementario, como ustedes saben, el oxígeno podemos poner. Pero si no tenemos oxígeno, ¿cuánto es el FiO2 ambiental? 21%, ¿no? Fracción inspiratoria de oxígeno, eso quiere decir FiO2. El FiO2 es 21%. Como les decía, más de 92 tenemos que asegurar en el paciente, más de 92% de saturación. Aperturamos la vía aérea. Para esto ustedes ya han recordado de que la principal causa de obstrucción es la lengua. La lengua se cae, muchachos, y obstruye la vía aérea. Pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, la lengua es más grande, por lo tanto tiende a tener un mayor peso y por lo tanto el paciente que duerme con obesidad pues probablemente tenga un cuadro de obstrucción y ellos hacen pues los famosos ronquidos. Que si son graves, a esto se llama el síndrome de apnea obstructiva del sueño. El paciente deja de respirar por segundos. En un minuto deja de respirar 20 segundos. En una hora, él está dejando de respirar aproximadamente como 4, 5 o 6 minutos. Entonces, ese tiempo se va acumulando en el cual el paciente deja de respirar. Si nosotros hacemos una polisomnografía, ahí nosotros determinamos que el paciente está haciendo una apnea obstructiva del sueño. Muy bien. Entonces, siempre tenemos que permeabilizar esa parte. 2 maniobras básicas que ustedes ya conocen. Frente-mentón, ¿no? Que es esta. Estiramos el cuello del paciente. Se aplica sobre todo en pacientes que no hay sospecha de lesión de columna cervical. Y la maniobra de tracción mandibular, que sobre todo se usa
para pacientes que hay sospecha de lesión de columna vertebral. Ustedes vean cómo en este caso no se trata de mover la columna para nada, y en el caso anterior sí, ¿no? Se hiperextiende. Si un paciente tiene una sospecha de lesión, ahí podemos cizallar la columna, la médula a nivel del cuello, y pues dejamos al paciente tetrapléjico, ¿no? Ya no puede mover las piernas, no puede mover los brazos. Por lo tanto, tenemos que siempre sopesar si en paciente hay sospecha de lesión de columna, sobre todo en accidentes de tránsito, ¿no? Accidentes de alto impacto, ahí debemos sopesar sobre todo. Tracción mandibular, frente-mentón. ¿Okay? Bueno, nosotros podemos usar dispositivos para que el paciente tenga permeable la vía aérea, ¿ya? Bueno, algunos pueden resolver la obstrucción solo haciendo las maniobras anteriores, ¿no? Tracción mandibular o frente-mentón, pero algunos van a necesitar alguno de estos dispositivos. Y los principales que vamos a tener, va a tener la cánula orofaringe y la cánula nasofaringe. Hay que tener cuidado porque estas cánulas vamos a usarlas dependiendo del grado de conciencia. El paciente con cánula orofaringe, que es el famoso tubo de Mayo, la cánula de Guede, tenemos que usarlo en paciente inconsciente, que no tenga reflejos. A diferencia de la cánula nasofaringea, que va de la nariz hacia la parte de la faringe, sí se puede usar sobre todo en pacientes semi-inconscientes o parcialmente despiertos. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Bueno, para la administración de ventilación básica tenemos todas estas técnicas. Maniobras de extensión, tracción mandibular, podemos hacer ventilaciones boca a boca, boca-nariz, boca con dispositivo de barrera o ventilación con bolsa mascarilla. Probablemente estas de ventilación boca a boca, boca-nariz lo vamos a hacer pero con gente de mucha confianza, con sus padres, hermanos que en un momento pudieran ocurrir un caso extremo en su familia. Probablemente ustedes van a usar ventilación boca y dispositivos de barrera con personas que ustedes van a ayudar, ¿no? La guía no nos exige que hagamos ventilaciones, o sea, nos diga, usted está atendiendo, tiene que hacer sí ventilación boca a boca, boca-nariz, ¿ya? No nos exige. Lo que sí nos pide, sí, si ustedes van a hacer es, tengan un dispositivo de barrera. Ustedes pueden agarrar una bolsa, hacerle un huequito por el medio para que no tengan contacto con la persona que ustedes de repente no conozcan y empiecen a hacer las ventilaciones, ¿no? Para que no tengan contacto. La guía no nos exige que hagamos con contacto directo, chicos. ¿Por qué? Por las múltiples enfermedades que pudiera ocurrir o transmitirse. Entonces, pero sí que ustedes hagan con un dispositivo de barrera, y si es que ustedes tuvieran una bolsa mascarilla sería lo ideal, pero no todos ustedes en su mochila están cargando un AMBU, porque digan, hoy día voy a atender un paciente con paro respiratorio, ¿no? Entonces siempre tenemos otras opciones para poder actuar si es que nos encontráramos con esto, ¿no? Entonces esto sería pues el ideal, ¿no? Un estudiante de medicina pues en su mochilita siempre tiene que cargar uno de estos equipos, ¿no? ¿Ya? Mentira, muchachos, no vayan a estar comprándose. Un AMBU, ¿ya? Un AMBU, ¿ya? Que es el Airware Max Back Unit, ¿no? Que es en inglés, ¿no? El AMBU que nosotros lo conocemos. Esto sería la mascarilla facial, colocamos al paciente y ventilamos. Los equipos de reanimación, un coche de paro sí debe tener un AMBU. Entonces ustedes cuando están atendiendo en su piso de hospitalización que un paciente hizo paro respiratorio, pedirán a su colega, amigo, enfermera, lo que ustedes encuentren, tráiganse el coche de paro, y en el coche de paro le dirán, sácate el AMBU. Sacarán el AMBU y empezarán a dar ventilaciones al paciente. ¿Cómo hacemos la ventilación? Lo pueden hacer ustedes solos si hacemos con una persona, cogemos con los 3 deditos el mentón del paciente y estos 2 deditos coge el dispositivo, en este caso la mascarilla facial, y empezamos a dar ventilaciones. Si son 2, uno se encarga de colocar la mano sobre la mascarilla, traccionando al paciente, y el otro se encarga de hacer las ventilaciones sobre la boca. Esto lo van a ver más en la parte práctica, pero es la forma como nosotros debemos realizar en el paciente. A esto me refiero, 3 dedos sobre la mandíbula y estos 2 dedos en forma de C están cogiendo la mascarilla facial. Entonces así hacemos, ¿no? Estos 3 dedos están cogiendo el mentón del paciente y estos 2 dedos están cogiendo la mascarilla facial.
Les decía, el paciente puede estar vomitando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahora en la semana de la medicina, muchachos? ¿Va a haber alguna actividad? Sí. ¿Sí? ¿Hay deporte, juegos? ¿Sí? ¿No? Y después tienen su matiné, ¿no? Su noche de matiné, un viernes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el típico estudiante de medicina, muchachos? ¿Ya? Bueno, está en medicina, bueno, yo soy experto en farmacología, yo sé las mezclas, yo sé cuánto de alcohol debo tomar, porque mi citocromo P450 puede depurar hasta, no sé, 20 gramos de alcohol por hora, entonces yo consumiendo 2 o 3 botellas, tranquilamente una caja la hago en 6 horas. Entonces, pero bueno, el estudiante de medicina no sabe que a medida que va consumiendo el alcohol se va deshidratando porque no llegó a la parte de endocrinología, ¿no? Cuando hay mayor liberación de ADH, ¿no? Empieza a perder más líquidos, se va deshidratando el paciente, bueno, en este caso el estudiante de medicina, porque pasó esa clase de reojo nomás. Entonces empieza a deshidratarse, el alcohol ya no va a depurarse a esa velocidad, entonces empieza a tener signos de intoxicación alcohólica. ¿Ya? Uno de los principales signos es que piensa que él es muy bueno tomando alcohol, ¿no? Ese es un principal signo de que hay toxicidad alcohólica. Y va pasando las botellas o los vasos que va tomando el estudiante de medicina hasta el momento en que ya la toxicidad es tan alta que bloquea y pierde la conciencia el alumno. Entonces agarran sus compañeros, muy buena gente, que hasta ese momento pues no han tomado demasiado, los llevan a su cuarto, ¿no? Bueno, él es estudiante de provincia, lo llevan a su cuarto y dicen, muy bien, descansa. Y lo dejan boca arriba, ¿no? Lógicamente que previamente, antes de empezar todo eso, toda esa pelea o ese impulso compulsivo de tomar alcohol, ha comido, ¿no? Ha comido su pollito a la brasa, sus salchipapas, su hamburguesa. Entonces lo dejan sus amigos tirados en su cama, echados boca arriba, y de un momento a otro el estómago cargado de agua, líquido y parte de la comida, porque el tránsito intestinal también se volvió lento, empieza a haber una regurgitación. Y en ese momento toda esa regurgitación se le queda en la boca. Existe un cuerpo extraño que va a empezar a obstruir la vía aérea. Como ha perdido los reflejos por la intoxicación por alcohol, parte de ese vómito ingresa a su tráquea, a sus vías respiratorias, y empieza a tener un cuadro de paro respiratorio. Pasan 2 minutos, 5 minutos y llega al paro cardiorrespiratorio. Entonces el paciente muere. Al día siguiente sus compañeros van a ver qué ha pasado y lo encuentran tirado tieso. Viene la policía y sale en las noticias, ¿no? La prensa. Estudiante de medicina, día de la medicina, amanece. Entonces, si tienen que ir al baño, chicos, solo vayan. Recuerdo cosas así. No me tienen que pedir permiso, no están en una cárcel, ¿ya? Están en una clase de medicina, vayan nomás, se paran sin hacer mucho ruido y van y luego regresan, ¿ya? La clase es abierta, como ustedes saben. Bueno, yo no les exijo lista, presencia, ¿no? La que exige es la universidad. La universidad les exige que ustedes tengan asistentes, eso sí. Yo no, por mí, con la delegada, ahí hago mi clase tranquilamente, pero la universidad nos exige a ustedes. ¿Ya? Bueno, pero yo tengo que valerme de eso de la universidad, ¿no? Para que vengan. Bueno, entonces, existen pacientes de esa misma característica que llegan a los hospitales y no necesariamente es porque han tenido todo ese cuadro de festivo, sino porque su vaciamiento gástrico es muy lento, por problemas médicos, puede ser colecistitis, infecciones, sepsis, que hacen que el vaciamiento gástrico sea más lento y pueda tener regurgitación. Entonces nosotros tenemos que tener sondas de aspiración. Estas sondas de aspiración, ¿para qué? Para poder nosotros sacar todo ese líquido que pudiera el paciente regurgitar. Estas son características técnicas, ¿no? Que el caudal sea 40 litros por minuto, que genere presiones de menos 300 milímetros de mercurio, que son características técnicas de una buena aspiración o un buen sistema de aspiración. Tenemos estas dos cánulas blandas que podemos usar a través de una sonda nasogástrica, podemos usar a través de un tubo traqueal o retirar líquidos o sustancias blandas. Y tenemos el catéter rígido, que nosotros lo conocemos como la Jan Cauer. Ustedes van a escuchar cuando vayan a los hospitales, empiecen a hacer sus rotaciones. No me traigan una sonda nasogástrica o una sonda de aspiración, tráigame un Jan Cauer. ¿Por qué? Porque este tiene una
su aspiración, su punto de aspiración es más amplio, por lo tanto puede aspirar sustancias gruesas. Entonces ustedes pueden usar entre una sonda de aspiración simple o una Yankauer que tiene capacidad de aspiración de cuerpos más grandes. Dentro de los dispositivos de la vía aérea vamos a encontrar los dispositivos básicos. Este que es el principal, que ustedes probablemente ya conocen, que lo vamos a ver en un momento, que viene a ser la cánula orofaringea, o el tubo de Mayo, o el tubo de Gödel. Ya son tres nombres que tienen lo mismo. Ustedes van a decir, ponle el tubo de Mayo, ponle el tubo de Gödel, ponle la cánula orofaringea. Entonces, eso. ¿Cuándo se usa esto? En los pacientes inconscientes, que no tengan reflejo nauseoso. Esto no podemos usar en uno de ustedes, porque va a generar tremendo reflejo nauseoso. Ustedes tratan de colocarse un poco el dedo hacia la parte de la orofaringe, van a tener ganas de vomitar, ¿no? Que es lo que habitualmente usan las personas con trastornos alimenticios, ¿no? Pacientes con bulimia. En cambio, la cánula nasofaringe es una cánula que se coloca por la nariz y va a quedar en la parte posterior. Ya en la parte posterior, en la orofaringe, la nasofaringe, ahí va a quedar. Podemos colocar en pacientes, sobre todo, que puedan estar parcialmente inconscientes o despiertos, podemos colocar la cánula nasofaringe, esta no. Entonces, esta cánula orofaringe o tubo de Mayo, pues tiene diferentes tamaños, ¿no? Lo que nosotros habitualmente usamos en pacientes adultos va a ser el tamaño 3, 4 y 5, ¿no? El 5 en varones, el 4 en mujeres y el 3 en adolescentes, ¿no? Entonces, ustedes ya no, pues ustedes son adultos, ustedes ya van el 5, muchachos. Contraindicaciones, sobre todo pacientes conscientes o semiconscientes, porque podemos hacer un gran reflejo nauseoso y el paciente puede vomitar. No podemos usar eso. Este es el tubo de Mayo, es el más frecuente que nosotros usamos, que van ustedes a encontrar. ¿Cómo colocamos? O bueno, ¿qué es lo que hace? Evita pues que la lengua caiga en la parte de la pared posterior y por lo tanto permite que el flujo de aire siga ingresando a mi vía aérea, en este caso a la tráquea. ¿Cómo colocamos? Bueno, existe una técnica en forma invertida, colocamos la parte inicial en la boca y luego invertimos el ingreso. Ya, esta es la parte práctica, ustedes lo van a ver con más detenimiento, cómo se hace la inserción del tubo de Mayo. ¿Cómo nosotros medimos el tubo de Mayo? ¿Cómo le corresponde? ¿No? Tienen ustedes un niño y quieren saber cómo es la medida del ángulo de gonio hacia la boca, hacia la horquilla, a la comisura labial. Entonces ahí medimos el tamaño. ¿Qué tamaño le corresponde? Esto es un video para ver la inserción. Vamos a aprovechar. Bien. Son los diferentes tamaños que nosotros tenemos de las cánulas de Gödel o tubo de Mayo, etc. Y lo primero que siempre se hace pues es medir, ¿no? ¿Cuál le corresponde? Y para eso pues usamos la comisura del labio y nos vamos pues al ángulo, ¿no? Al ángulo de la mandíbula inferior. Y con eso nosotros determinamos si efectivamente le corresponde el tamaño. En este caso, por decir, no llega, ¿no? Es muy pequeño. Entonces usamos uno más grande que debe llegar adecuadamente. Ahí, ¿no? Ahora sí, este sí llega. En ustedes sí llega al ángulo. Entonces ahí, vamos a ver si lo voy a colocar. Ya, miren. ¿El pulmón? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahí está respirando el pulmón. Sí. Okay. En cambio, estos dispositivos que vienen a ser las cánulas nasofaringeas se colocan pues a través de la nariz y va a atravesar la nariz y va a llegar a la parte de la nasofaringe. Esto pues se puede usar en pacientes semiconscientes, pacientes despiertos podemos usarlo. Nosotros lo usamos sobre todo para sedación en pacientes. Vamos a sedar para un procedimiento, usamos estas cánulas. El riesgo es de que puede haber sangrado al momento de colocar por la nariz, estrechez, cornetes muy amplios.
Y no debemos usar esto pues en pacientes cuando hay sospecha de traumatismo de base de cráneo. ¿Ya? Ustedes saben que acá está la lámina cribosa, entonces yo al colocar esto puedo irme hacia el cerebro y puedo producir un traumatismo y puedo introducirlo dentro del cerebro, estas cánulas. Entonces usamos sobre todo en pacientes donde no hay sospecha de fractura craneal. En estos son los más indicados. ¿Cómo vamos a ver acá? Igual, ¿no? ¿Cuál es la función que cumple? Se ingresa por la nariz hasta la parte de la apertura de la laringe, hasta ahí. Entonces bypaseamos a la lengua. Tubo de Mayo, acá, entre la lengua y el paladar, ¿no? Esta cánula nasofaringea ingresa por la cavidad nasal y va directamente hacia el ingreso de la laringe, en este caso por la glotis. ¿Cómo lo colocamos? Igual, van a ver acá el video. Igual, ¿no? Para medir desde la nariz hacia el ángulo. ¿Cómo nosotros determinamos qué fosa nasal usar? Cuando el paciente está consciente, nosotros le pedimos, ¿por qué fosa nasal usted respira mejor? ¿No? Entonces decimos, tape una nariz donde siente menos obstrucción, es el notorio derecho. Entonces por ahí colocamos, porque por ahí probablemente no existe un cornete muy grande. Tenemos los cornetes que habitualmente estos son los que pueden producir obstrucción cuando vamos a colocar esto. Y puede haber sangrado al momento de lesionar la mucosa nasal, que es muy sensible, muy frágil y sangra rápidamente. La fosa nasal, hecho eso, la introducimos de forma perpendicular contra el piso nasal y se introduce con un tornillo, dándolo suavemente. Si encontramos resistencia, no se debe pasar. En este caso, con la resistencia, lo pasamos hasta este reborde. Nuevamente, verificamos si realmente la vía aérea quedó terminada o no con el dispositivo. ¿Se ventila o no? Ahí está, sí se ventila. Solo un pulmón, ¿no? Este maniquí, solo un pulmón se ventila. Debe estar colapsado el otro. Ahora, bueno, hasta eso hemos visto los dispositivos básicos, lo que ustedes van a usar, pero también tenemos dispositivos avanzados. Estos dispositivos necesitan ya entrenamiento, muchachos. Para los dispositivos básicos, ustedes, queriendo o no queriendo, van a poder colocar, sobre todo el tubo de Mayo, que es el más corriente, más frecuente, más simple de usar. Dentro de los dispositivos avanzados vamos a tener dispositivos supraglóticos y dispositivos infraglóticos. Entonces ustedes ya están deduciendo por qué se llama uno supraglótico e infraglótico, porque no atraviesan la glotis. Los supraglóticos no atraviesan la glotis. ¿Qué tenemos? Mascarilla laringea, tubo laringio, el combitubo. Este combitubo ya no se usa. Ya no se usa el combitubo. Tubo laringio se puede usar todavía, no está incluido en los coches de paro. La mascarilla laringea, sí. Y dispositivos infraglóticos, porque atraviesan la glotis. Nuestro dispositivo por excelencia, el tubo endotraqueal, es el que nosotros usamos. Dispositivos supraglóticos, mascarilla laringea. ¿Ya? Tiene una forma de un tubo con una parte distal ancha siliconada. ¿Cómo va a quedar en el paciente cuando yo lo coloque? De esta forma. ¿Ya? No atraviesa la glotis, ¿no? Imagínense que acá está la glotis, no está atravesando la glotis, solo está quedando acá en la laringofaringe, en esta parte está quedando. Y yo estoy ventilando de esta forma, con este dispositivo, que viene a ser la mascarilla laringea. Tenemos el tubo laringio. Este tubo laringio se caracteriza porque tiene dos CAF. Un CAF que es a nivel de la orofaringe y un CAF que va a ir a nivel del esófago. La finalidad de esto es de que se coloque esto directamente y una parte distal va a taponear lo que viene a ser, a obstruir lo que viene a ser el esófago para impedir el retorno del esófago, y lo otro va a tapar para que no exista fuga del aire y el aire vaya directamente hacia la laringe, como en este caso. ¿Ya? Así. Entonces, el tubo ha ingresado, lo hemos colocado, existe un CAF distal que está bloqueando al esófago
y un CAF principal que está a nivel de la orofaringe, que está tapando la fuga de aire, que el aire vaya directamente hacia la tráquea. Entonces el flujo de aire va a ir directamente hacia la tráquea. Eso es lo que viene a ser el tubo laríngeo. Y bueno, nuestro dispositivo por excelencia, que ustedes tienen que aprender a hacer una práctica de intubación, o probablemente ya lo han hecho en los cursos de CP2, de CP1, que es usar el tubo orotraqueal. Que básicamente, pues sí, atraviesa lo que viene a ser la glotis, ¿no? Por eso se llama infraglotis. Vean esto, no atraviesan la glotis, esto no atraviesa la glotis, pero el tubo orotraqueal sí está atravesando la glotis. Bueno, este dispositivo supraglótico, lo bueno es que no necesita que ustedes tengan, en este caso, por decir, la laringoscopia, un instrumento. Lo pueden hacer simplemente con este dispositivo que se coloca rápidamente. No hay mucho entrenamiento para colocar esto. La guía sí nos permite que podamos usar la máscara laríngea para ventilar al paciente. ¿Y cómo se coloca? De esta forma. Los tamaños, hay tamaños desde 0.5 hasta el tamaño 6, ¿ya? El 0.5 es para los recién nacidos, tenemos tamaño 1, y se va catalogando de acuerdo al peso. El 0.5 para bueno, peso entre 2 a 5 kilos, y va subiendo de 5 a 15 kilos, de 15 a 25 kilos. El número 3, el número 4 va para personas de 30 a 50 kilos. El 5 va, cuidado, te vas a caer, cámbiate. Sí, cámbiate. No, cámbiate, eso ya está mal. Cámbiate, sí. Ya, sí. No te preocupes, soy testigo. Entonces, para adultos, el 5 que va de 50 a 70 kilos. ¿Ya? Entonces son tamaños que ya vienen estandarizados, que nosotros nos fijamos el peso y decidimos qué tamaño vamos a usar. Ya esos son las máscaras laríngeas, si ustedes se dan cuenta acá. Ya, vean, tratan de ver acá con detenido. Acá te dice, esta máscara laríngea, ¿para qué paciente es? De 30 a 50 kilos. Esta mascarilla, que es el número 2, de 10 a 20 kilos, ¿no? Este es el 3 de 30 a 50, este es el 3 también de 30 a 50. Entonces, ya viene determinado, te dice la máscara, esto es para tal peso, ¿no? Entonces ustedes solo escogen cuánto pesa su paciente y van colocando la mascarilla que ustedes están eligiendo. Ahí vean el tamaño y el peso. El tamaño de la mascarilla laríngea, y eso es para un paciente de 30 a 50 kilos. Y el CUF, que viene acá, 20 mililitros, es cuánto de volumen tengo que insuflar a esta mascarilla, ¿no? por el CAF que tiene. Bueno, una forma hay que ver de que no tenga lesión o que no tenga fugas ese manguito, ¿no? Entonces se va probando. Luego hay que lubricar también a este dispositivo para poder colocarlo. No es de que solo se coloca directamente, ¿no? Sino sí, en este dispositivo sí requiere lubricación para que pueda colocarse. La forma de colocar el dedito que nos va a ayudar, y de ahí ya como nosotros colocamos la máscara. Lógicamente que esto se usa en pacientes inconscientes, chicos, ¿ah? No vamos a usar un paciente inconsciente o van a practicar entre ustedes, no, a ver, te voy a colocar una máscara laríngea, no. Lógicamente que no van a poder, ¿no? Ustedes van a vomitar, ¿no? Van a hacer los cuadros de mesis, y el otro puede producir un cuadro de obstrucción. Ya, entonces ya se colocó al paciente y ya la máscara laríngea está. Y de ahí vamos a probar que efectivamente la máscara laríngea pues permita la ventilación. Entonces van a probar con el ambú. Y ahí, ¿no? Casi se deben insuflar los dos, ¿no? Miren ustedes, ahí sí se insufla adecuadamente.
Ya, es un dispositivo sencillo de colocar, no se necesita mucha técnica. Ya este dispositivo sí, que viene a ser el dispositivo avanzado, el tubo endotraqueal, que necesita práctica para que uno de los miembros del equipo que se va a encargar de esto debe haber tenido entrenamiento. ¿Ya? No en ese momento como el paciente entrenar, que a veces ocurre, ¿no? A veces dicen, ya el paciente es un paciente de 88 años, vamos a hacer el RCP, pero para practicar. Entonces van a pasar, van a llegar a los hospitales y van a ver eso, paciente con mal pronóstico, con cáncer, etcétera, y ya se para. Entonces ya vamos a hacer una reanimación y a ver, ¿has intubado alguna vez? No, ya bien, intuba, aprende a intubar, ¿no? En esa situación el paciente es muy engorroso, por decir, o muy poco ético tratar de hacer eso con un paciente. Siempre hay que entrenarnos con los maniquís que ustedes tienen, pues, ¿no? Para que en el momento que les toque intubar sí tengan todas las referencias. Acá sí necesitamos entrenamiento. Esto viene a ser el tubo orotraqueal, ustedes ya lo conocen. Tenemos dos agujeros, el agujero distal, el agujero de Murphy, el CAP, todo el cuerpo y el adaptador universal. ¿Ya? Ustedes van a ver que el ambú, la boquilla del ambú se va a adaptar a cualquier mascarilla facial, mascarilla laríngea, con bitubo, tubo orotraqueal, porque esto viene a ser el adaptador universal. Ya, esa es una característica que tiene para que ustedes usen ese tubo en España, en Italia, en Norteamérica, en cualquier sitio, ese adaptador es el mismo en todo el mundo. Ya, y los materiales pues que siempre vamos a necesitar, ¿no? Una jeringa, nuestro tubo orotraqueal, una guía y el laringoscopio. Ustedes van a ver que ya en la actualidad ya no nos quedamos solo con un laringoscopio tradicional, tenemos videolaringoscopio, que ya nos ayuda bastante en el momento de la intubación. Bueno, el tubo endotraqueal, que ya ustedes lo vieron, acá sí, importante, no debemos usar si no tenemos entrenamiento. ¿Ya? El dispositivo infraglótico se usa en pacientes que tienen, o el equipo, hay un miembro que tiene entrenamiento para intubación. Nosotros tenemos que alinear tres ejes. ¿Ya? Ustedes van a darse cuenta que tenemos un eje oral, un eje faringeo y un eje laringio. Este sería el eje laringio, este sería el eje faringeo y este es el eje oral. Para nosotros tener una intubación adecuada tenemos que alinear esos tres ejes: eje laringio, faringeo y oral. Cuando están alineados, la intubación es exitosa. Podemos usar almohadas para poder alinear este eje cuando nosotros vamos a realizar la intubación en el paciente. Y una vez, bueno, por la edad somos muy pequeños, creo, para ver este video. Ya, pues, la técnica, como nosotros tenemos que intubar al paciente, pues, ¿no? Lo van a ver en prácticas. La oximetría del pulso, muchachos, ya hemos visto, ver la saturación de oxígeno, la fracción inspiratoria de oxígeno, y hay ciertas características, por decir, que ustedes van a ver ahora. La siguiente clase ya es síndrome coronario agudo, que se debe garantizar al menos un 90% de saturación. Pacientes con accidente vascular, mayor cantidad de oxígeno, 95-98%, y pacientes con post-paro cardíaco, 92-98%. Acuérdense porque eso les va a tocar ahora, ¿no? El siguiente tema es síndrome coronario agudo, y el siguiente va a ser accidente cerebrovascular. ¿Y el siguiente qué es? Examen, ¿no? Examen. Ya, el siguiente es examen. Sí, ¿no? Ya estamos, ¿no? Ya estamos en la segunda unidad, ¿no? Claro, pero ya acaba la segunda unidad. Son paro respiratorio, síndrome coronario agudo y accidente cerebrovascular. Y de ahí viene el examen. ¿Sí? Ya estamos a 2 clases del examen. Claro, esta semana que es paro respiratorio, la siguiente síndrome coronario, la siguiente accidente cerebrovascular y ya a fin, y es el examen. 3 de octubre, 9 de la mañana. A 3. 38 jalados. No es todavía no. Una cosa importante para ver, muchachos, en la ventilación. Nosotros eliminamos CO2, es nuestro producto, nuestro metabolismo. Si nosotros eliminamos adecuadamente el CO2, quiere decir que nuestro organismo, nuestro sistema cardiopulmonar está funcionando adecuadamente, ¿no? El corazón está bombeando, el pulmón está permitiendo un buen intercambio. Ustedes recuerden de que
el principal objetivo de la parte pulmonar es el ingreso de oxígeno y la salida de CO2. Ingresa oxígeno a la sangre, va a todo nuestro torrente sanguíneo, metabolismo, todo, productos de desecho, CO2, y CO2 sale, ¿no? Y CO2 sale por nuestros alvéolos y va a salir por nuestra boca, sale. Nosotros vamos a usar ese CO2 que sale para medir, una manera directa de medir el CO2 expirado, ¿no? Expirado. Si nosotros a cada uno de ustedes yo les pongo un aparatito, se llama capnógrafo, mido cuánto CO2 ustedes están eliminando. ¿Ya? Creo que acá tengo el aparatito. ¿Está? ¿Ya? Esto es el aparatito, ¿no? Si a ustedes yo les coloco este sensor ahorita, van a botar aire y en ese aire hay CO2 y yo lo mido en un monitor y me sale el valor. ¿Ya? ¿Cuánto era la presión arterial de CO2? 35-45. ¿Ya? Eso es en la arteria, por eso se llama presión arterial de CO2. Yo estoy midiendo en una arteria. En este caso, yo estoy midiendo la expiración de CO2 a nivel de la boca. ¿Ya? Si le he colocado un tubo al paciente, a nivel del tubo. Entonces yo puedo medir eso, y eso yo lo llamo capnógrafo. Importante en reanimación cardiopulmonar, porque es un parámetro que nos sirve para medir la calidad de las compresiones. Ustedes van a ver en la guía y van a leer que hay parámetros fisiológicos que nosotros usamos para medir una buena RCP. Y el principal parámetro que tenemos va a ser la capnografía. A ver si tengo acá exacto. Entonces yo puedo medir en una gráfica estos valores. Expiración, inspiración. Expiración, inspiración. Igual, expiración, inspiración. Vean la diferencia. Acá, ¿en qué rango se encuentran? Cerca de 40, ¿no? Cerca de 40. Probablemente esta es una respiración normal. A uno de ustedes, yo les pongo ese capnógrafo y veo esta línea normal. Pero ustedes vean acá, ¿qué pasó? Está en 20, ¿no? Está abajo. Lo normal en el capnógrafo tiene que ser entre 35 y 40. En el capnógrafo estoy hablando, no a nivel de la arteria. La arteria es 35, 45. En el capnógrafo, 35 a 40. Pero acá ustedes ven que está en 20. Este paciente probablemente está teniendo un cuadro de una hipotensión a nivel cardíaco que está afectando la circulación pulmonar. Por eso su nivel de CO2 ha caído. Y en un paciente en paro, ustedes ya no van a ver capnografía. Va a ser una onda, una línea que no se eleva. ¿Ok? Entonces, eso es importante para nosotros, ver la capnografía. En RCP nos interesa la capnografía porque con eso yo puedo ver mi calidad. Déjenme ver acá, listo. Paciente que cae en paro no tiene CO2 porque el corazón ya no late, entonces ya no hay sangre que va al pulmón para eliminar el CO2. Paciente en asistolia. Si yo empiezo a hacer compresiones, voy a permitir que la sangre empiece a circular. Por lo tanto, voy a permitir que pueda eliminar, si yo puedo medir ese valor. Si el paciente súbitamente empieza a tener CO2 altos, quiere decir que el paciente ha salido de paro. A esto se llama restitución espontánea de la circulación. El CO2 es importante. Lo vamos a ver en la clase, en la tercera unidad, en los parámetros fisiológicos de la evaluación del paciente que está haciendo en paro cardiorrespiratorio. Vamos adelantándonos. Si las compresiones que estamos dando nos generan menos de 10 milímetros de mercurio de CO2, estamos haciendo malas compresiones. Lo ideal que sea más de 20 milímetros de mercurio. Ahí quiere decir que nuestras compresiones son buenas, son adecuadas. Si la elevación es súbita del CO2, más de 30-40 milímetros de mercurio, el paciente ha salido de paro. Hay una restitución espontánea o una restitución de la circulación cardíaca, del trabajo de presión. Entonces, estos dispositivos lo vemos así, ¿no? Y ahí nos marcan, ¿no? Cuánto es el CO2 que está teniendo nuestro paciente y podemos ver una gráfica que nos enseña qué es lo que está sucediendo en la expiración del paciente. Lógicamente que esto es un paciente que no está en paro, ¿no? Para que esté en 39, el paciente no está en paro. Y muy bien, con eso acabamos la clase de hoy. ¿Preguntas, dudas?